Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión entonces para la clase de bioquímica vamos a retomar en lo que nos habíamos quedado, que era específicamente con la unidad número 2, con el metabolismo de los lípidos y específicamente pues el tema o los temas que vamos a ver ahora son, primero que nada vamos a ver cómo se realiza la biosíntesis de triglicéridos o triacilgliceroles, ¿de acuerdo? Bueno, la verdad es que esta ruta está bastante sencilla, solamente vamos a mencionar algunos aspectos que son importantes considerar, pero bueno, ya sabemos nosotros que la estructura básica de los triacilgliceroles consisten básicamente en un esqueleto de glicerol acoplado a tres moléculas o tres cadenas de ácidos grasos. Entonces, prácticamente nuestra materia prima o de donde vamos a partir para poder sintetizar una molécula de triacilglicerol va a ser a partir de los ácidos grasos que estén acoplados con la coenzima A, es decir, los acilcoenzima A, más un esqueleto o una base, que en este caso sería el glicerol, pero no es el glicerol solito, tiene que estar en forma de glicerol 3-fosfato. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos va a servir porque ahorita, como vamos a ir mencionando en la ruta, se puede dar origen a los triglicéridos propiamente dichos que luego se pueden ir a almacenar o se pueden ir reutilizando, o también para la síntesis de los llamados glicerofosfolípidos, que también va a ser el siguiente punto que vamos a ir considerando. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, como mencionábamos, pues vamos a partir del esqueleto de glicerol 3-fosfato. Este puede tener en nuestro organismo dos orígenes. El primero de ellos tiene que ver con uno de los intermediarios de la glucólisis, que es la dihidroxiacetona fosfato, que tenemos ahí del lado izquierdo. Este proceso ocurre particularmente en tejido adiposo. Ahí lo que va a pasar es que la dihidroxiacetona fosfato, una molécula que tiene tres carbonos, va a sufrir un ataque o una reducción, en este caso por una enzima denominada glicerol fosfato deshidrogenasa, la cual nos va a dar como producto el glicerol 3-fosfato. ¿De acuerdo? La segunda ruta o el segundo mecanismo que tenemos para dar origen a la molécula de glicerol 3-fosfato es específicamente cuando nosotros partimos del glicerol solito. Este glicerol, pues que puede estar disponible, por ejemplo, en hígado, en riñón o también en la vía intestinal, es decir, cuando nosotros utilizamos los triglicéridos que provienen prácticamente de la dieta. Entonces, lo único que haría para convertir de glicerol a glicerol 3-fosfato es fosforilarlo con ayuda de una quinasa. En este caso sería la glicerol quinasa, que nos va a dar origen al glicerol 3-fosfato. Prácticamente este es uno de los primeros pasos que tienen que ocurrir y por lo tanto va a servir como un punto de control donde la disponibilidad del glicerol 3-fosfato va a tener como consecuencia la producción en mayor o menor medida de estas moléculas de triacilgliceroles. Entonces, este es un aspecto importante que tenemos que recordar. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un mecanismo alternativo en este caso que puede ocurrir, por ejemplo, cuando nosotros estamos en condiciones de ayuno o inanición, donde la glucólisis, por ejemplo, está un poco reducida, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, los adipocitos, los hepatocitos, inclusive algunas células cancerosas, pueden generar glicerol 3-fosfato a partir del piruvato. Entonces, esta ruta se va a llamar gliceroneogénesis. Gliceroneogénesis. Es muy parecida a la gluconeogénesis, donde vamos a utilizar precisamente dos de los primeros pasos que ocurren en gluconeogénesis, que es utilizar, por ejemplo, la piruvato carboxilasa para dar como consecuencia a oxalacetato y después este oxalacetato lo vamos a carboxilar por acción de la fosfoenol carboxiquinasa, eh, entonces que nos va a dar origen al fosfoenol piruvato, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a realizar como proceso y por lo tanto vamos a generar dihidroxiacetona fosfato, la cual posteriormente puede ser reducida, como les menciono, por acción de una enzima deshidrogenasa para generar entonces glicerol 3-fosfato, ¿de acuerdo? Entonces, este mecanismo es un mecanismo, por así decirlo, alternativo que va a ocurrir cuando tenemos nosotros condiciones en las cuales no tenemos, por lo tanto, la materia prima disponible. Es decir, no tenemos nosotros ni moléculas de dihidroxiacetona fosfato ni moléculas de glicerol solitas que las pudiéramos nosotros llegar a convertir en glicerol 3-fosfato. ¿De acuerdo? Entonces, bueno. Entonces, independientemente de cuál vaya a ser la fuente o el origen de mi molécula de glicerol 3-fosfato, este glicerol 3-fosfato lo único que tenemos que hacer es agregarle, por así decirlo,
primero que nada, dos cadenas de ácidos grasos en forma de acilcoenzima A, que lo vamos a hacer en este caso a través de unas enzimas que son las aciltransferasas. Entonces, esto ocurre de manera consecutiva, es decir, primero se le pega uno y enseguida se le pega la segunda cadena para dar como consecuencia una molécula de diacilglicerol 3-fosfato. Esta molécula de diacilglicerol 3-fosfato no es más que el mismo esqueleto de glicerol, pero en un carbono tiene una cadena de ácido graso, en el segundo carbono tiene la otra y en el carbono número 3 tiene el grupo fosfato. Esta molécula de diacilglicerol 3-fosfato es muy importante porque aquí es el punto de ramificación donde puede, en este caso, la ruta continuar hacia la síntesis de triglicéridos o continuar hacia la síntesis de los fosfolípidos. Esta molécula intermediaria también se le conoce como ácido fosfatídico. ¿Sale? Grábensela muy bien esa molécula de ácido fosfatídico porque, o fosfatidato en este caso, que sería la forma ionizada, que nos va a servir y le vamos a retomar un poquito más adelante. ¿De acuerdo? Entonces, esto, la primera esterificación, en este caso, que sería el paso, también uno de los puntos de regulación, es quien va a controlar si se continúa a la síntesis de los triacilgliceroles o pues definitivamente se queda el esqueleto de glicerol 3-fosfato así disponible. ¿De acuerdo? Entonces, ya lo último que pasaría es entonces, bueno, la ruta de los triacilgliceroles va a implicar una segunda reacción de hidrólisis. En este caso, pues, ¿qué vamos a hidrolizar o qué le vamos a quitar al glicerol 3-fosfato? Vamos a quitarle prácticamente en el carbono 3 ese grupo fosfato para dejar disponible entonces el espacio para una tercera molécula de ácido graso que la va a catalizar en este caso esta reacción, la aciltransferasa, ¿sí? Entonces, prácticamente, si se fijan, está muy, muy sencillo porque lo único que tenemos que hacer es partimos nosotros del esqueleto del glicerol, ¿de acuerdo? Entonces ese glicerol lo podemos convertir en glicerol 3-fosfato o ya sea que de la misma dihidroxicetona fosfato generemos el glicerol 3-fosfato, ponemos en el carbono 1 la primera cadena de ácido graso, en el carbono 2 la segunda, quitamos el grupo fosfato con la enzima hidrolasa en este caso, que sería una fosfatasa y pegamos la tercera cadena y pues ahora sí ya tenemos mi molécula de triacilglicerol formada, ¿de acuerdo? Entonces prácticamente es lo único, es muy muy sencilla esta ruta.